primera película, Hola, estás sola, en el año 95, pero ya llevas más de 10 años trabajando con grandísimos directores. Yo quería empezar preguntándote por esos grandes directores con los que empezaste trabajando, con Víctor Erice, Gutiérrez Zaragoza. ¿Qué aprendiste de ellos observándoles trabajando? Pues la verdad es que yo no me daba mucha cuenta tampoco de lo que aprendía mientras trabajaba con ellos, y me he dado cuenta cuando me he puesto a dirigir que de repente pues sabes cosas que vienen de dónde, pues seguramente de haber trabajado con esta gente, ¿no? Yo no fui una adolescente de mitos, iba al cine de barrio a ver las sesiones dobles, como muchos chicos y chicas de mi edad entonces, y hacer el sur pues fue una sorpresa, tampoco lo busqué, y yo me fui encontrando pues con estos directores y les conocía en el set, como quien dice, o sea que yo no había visto el cine de Erice antes de trabajar con él. Él creaba como un lugar para nosotros, una atmósfera muy tranquila, muy íntima, muy de juego, muy bonita, sin ninguna presión, pues todo eso de alguna manera que lo has aprendido por ósmosis, porque lo han hecho contigo, pues un poco tú lo reproduces después. Les divertía mi curiosidad porque yo les preguntaba muchas cosas. Me dejaban estar a su lado cuando yo no rodaba, me ponía detrás de la cámara a ver cómo se veían las cosas desde el otro lado. Me dejaban ir a montaje, yo les pedía permiso para ir a montaje, y yo he estado en el montaje de Ken Loach, en el de Gutiérrez Aragón, en el de Felipe Vega. Me decían, si estás callada puedes estar. Me sentaba atrás callada. En montaje se aprende muchísimo, creo que es donde más se puede aprender. Se aprende además de interpretación también, porque ves muchas veces lo que has hecho y cómo monta y cómo no monta, o sea que yo he aprendido dirección trabajando con ellos sin darme cuenta. He aprendido mucho. Hablando con ellos, estudiando los guiones con ellos, además a veces me explicaban cómo habían construido los personajes. En el caso de Borao y Felipe Vega, mientras lo escribían me lo contaban. He tenido mucha suerte porque han sido gente muy buena y que además ha querido compartir conmigo el cómo hacerlo. Pero yo creo que la persona que de alguna manera me hizo pensar que yo también podía hacerlo fue otra directora. Chus Gutiérrez dirigió su primera película conmigo como protagonista. Nos fuimos las dos del brazo, como quien dice, a Nueva York a rodarla, y me encontré con una directora que era igual que yo. También en el 91, la persona que entonces es mi pareja funda una productora de la cual yo también formo parte, haciendo de todo, desde producción hasta ayudantías de dirección. También empecé a hacer mis cortos. O sea que fue de una manera natural que de repente encontré un grupo de gente muy afín a mí, de mi edad, muy igual que yo, y nos pusimos todos a hacer cosas. Chus trabaja en mis cortos como actriz. O sea, era muy... Bueno, pues era un grupo grande de gente en la que todos hacíamos un poco de todo. Tú además en el tema de la escritura del guión, desde el principio también empiezas a tener colaboradores muy potentes. En tu primera película tienes a Julio Meden. ¿Cómo fue tu colaboración con Julio Meden en lo que fue el guión de Hola, estás sola? El guión de Hola, estás sola lo tenía escrito. Yo hice un relato como de 20 páginas, muy loco y muy recogiendo muchas anécdotas de mi pandilla de amigos y de amigas. Y lo puse todo ahí con imaginación y con humor y tal. Y entonces mi pareja, con el que hice la productora, me dijo, ¿por qué no lo adaptas al guión? Y entonces me puse a adaptarlo, pero sin tener nociones de guión más que las que tienes como lectora de guiones, como actriz. Que también es bastante. Luego descubrí que a fuerza de leer guiones, de estudiarlos como actriz, y de estudiar tu arco de personaje y de todo eso, también aprendes mucho de escritura de guión. Pero bueno, no sabía mucho. Entonces escribí el guión como buenamente pude, les gustó, y entonces me sugirieron a Julio, que yo le había conocido en un festival de cortos. Y la verdad es que me vino muy bien porque era alguien con mucha más experiencia que yo escribiendo, que me ayudó en lo que es más mecánico de un guión, que se aprende con el tiempo y se aprende trabajando. ¿Cómo es tu proceso de seleccionar un actor? Que ya cuando estás escribiendo estás pensando en determinadas personas. No, intento no pensar. Me pasó en Una estás sola, precisamente, que el personaje de la madre lo escribí pensando en Kitty Mamber. Y al final Kitty Mamber no pudo. Y entonces eso es terrible, porque cuando llevas muchos meses con un actor en la cabeza es dificilísimo rehacer el casting, porque está escrito ya, lleva su cara, lleva su voz, y entonces aprendí la lección. Y a partir de entonces decidí no trabajar nunca con actores en la cabeza, sino con una idea de un personaje y luego hacer un casting. El casting es fundamental en todas las películas que hago. Siempre intento trasladar a los actores que no se trata de un examen. Intento buscar mucho y encontrar el que es mejor para ese personaje. No el mejor actor, sino el que es mejor para ese personaje. Creo que la mitad del trabajo está hecho con el casting, o sea, y luego el actor también le resulta más fácil trabajar si va de acuerdo con el personaje que le has dado, ¿no? Intento no ensayar mucho porque a veces ensayas y llegas a algo maravilloso y la cámara no está. Y entonces, pues mira, qué bien, pues se ha quedado en el ensayo. Entonces prefiero que si pasa algo maravilloso lo esté rodando.
Entonces lo que sí que quiero siempre es que los actores hayan pasado por todas las escenas, las hacemos todas, leídas. Si hay alguna más complicada la hacemos, digamos, de pie, o sea, la representamos. Pero básicamente es que los actores tengan la ocasión de decir todas sus dudas, todas sus sugerencias, todas las cosas que traigan de casa se hacen en el ensayo, porque generalmente en el rodaje no hay ese tiempo. Es en el ensayo cuando puedes proponer lo que quieras. Intento no machacarlas, intento no pasarlas muchas veces, sino que simplemente que el actor se quede tranquilo, se haga una idea de cómo va a ir la escena, haya podido plantearme todas sus cuestiones, yo las mías, y ya cuando vamos a rodar ya que ocurra, o sea, que tenga la mayor frescura posible. O sea, si tú das todas las condiciones, el actor de repente ahí le pasa lo que está pasando, y eso es lo que yo busco, intentar que pase. Y que pase varias veces para poder tener opciones en montaje. El montaje a mí me encanta, el montaje es la cocina. Yo siempre digo, tú vas al mercado, te llevas los mejores ingredientes que puedes y luego te vas a la cocina y los mezclas y cocinas. Me gusta ver el material, o sea, hay montadores que hacen un premontaje que van un poco por delante de ti. Durante el rodaje. Durante el rodaje incluso, te van ensamblando las cosas, yo eso no lo he hecho nunca. Me gusta sentarme desde la secuencia 1 a ver todo el material bueno, el material que sea... O sea, tú mientras vas rodando vas diciendo, esta toma es buena, esta es buena, esta es buena, y eso digamos que es lo que va a montaje. Entonces me gusta sentarme desde el principio, ver todo lo que hay, hacer una idea, y después ya el montador empieza a ensamblar. Entonces es fascinante porque realmente es como volver a dirigir la película. Vuelves a... O sea, en el montaje decides todo, decides... muchas veces, si os dais cuenta, no estás viendo al que habla, sino que estás viendo al que escucha. Pues esto es una decisión de montaje. ¿A quién monto? ¿Al que habla o al que escucha? ¿Qué es lo que tiene más fuerza? ¿En qué momento? ¿En qué momento cambia? Todo eso es decisión de montaje. Y luego yo además desordeno las escenas tal y como estaban rodadas, las cambio de lugar, cambio los finales, creo que no hay ninguna película mía que tiene el mismo final que escribí. O sea, la estructura del guión la cambias en... La vuelvo a cambiar, estoy siempre trabajando desde el guión, en rodaje cambio cosas, cambio diálogos, cambio tal, y en montaje vuelvo a cambiar. Y vuelvo a cambiar hasta los diálogos, porque a veces cojo diálogos de una secuencia y los pongo en otra. O sea, es muy creativo y muy plástico, es una cosa que no voy con las ideas cerradas a montaje, sino que sigo encontrando. Por ejemplo, el final de Hola, estás sola era otro, rodado. Ella encontraba a su ruso en un hospital que se había caído de un tejado y estaba el hombre todo escayolado. Y entonces cuando lo monté y lo vi, pensé, bueno, primero, acabar en una habitación de hospital es una cosa que en escrito pues no está mal porque es una historia de amor y termina con su chico, pero visto es un mazazo. Y segundo, la propia película, de repente, se me hizo evidente que hablaba de amistad entre dos chicas. Que hay una historia de amor con un ruso que es muy importante, pero que lo que se está contando es la historia de amistad entre estas dos chicas. Y me parecía que tenía sentido acabar con ellas. Entonces, no tenía final, con lo cual yo creo que hubo ahí un brainstorming con el productor, con mis productores, y de repente había una imagen como que te pedía el cuerpo que era el tren, como iban dentro del tren hablando, y entonces ya terminada la película y todo, nos fuimos a rodar un tren ahí cerca de Madrid, un tren que se va, y ese es el final de la película, pero la película tenía otro. Entonces esto me pasa en montaje. ¿Por qué? Porque de repente Candela y Silke son la película y son dos amigas y hay que terminar con ellas, y te lo está diciendo a gritos la película.